Hola a todos y todas, bienvenidos a esta sesión de hoy. Un minuto más antes de empezar para que pueda entrar todo el mundo para hablar de los aspectos técnicos. Me llamo Colmus Bustamante, soy del Departamento de Comunicación del Fondo Mundial. Vamos a grabar la videoconferencia de hoy. Vamos a hablar de las actualizaciones del marco del desempeño del presupuesto detallado. Me gustaría recordar a todos los participantes de la función de interpretación en Zoom. Como pueden ver en esta diapositiva, tenemos un icono de globo terráqueo abajo a la derecha para elegir el idioma de la interpretación. Los participantes pueden seleccionar su lengua preferida, inglés, francés o español. También invitamos a todos los participantes a escribir cualquier pregunta en el chat. Haga preguntas en el chat, las recogeremos durante la sesión y durante las sesiones de ruegos y preguntas las responderemos. Las grabaciones están disponibles en iLearn, donde están los demás recursos de las sesiones anteriores. Y ahora, para la sesión de hoy, vamos a pasar al programa. Tenemos 3 secciones: adelantar la preparación de la subvención, resumen del marco de desempeño y resumen del presupuesto detallado. Para cada sesión tenemos estos minutos y la sesión de preguntas y respuestas 20 minutos cada vez para cada capítulo. Colin Brewer del equipo de eficacia operativa va a empezar a presentar la primera parte de esta sesión. Gracias. Hola a todos y todas. Muchas gracias por asistir a esta presentación. Yo trabajo con el equipo de eficiencia operativa que apoya a los equipos de país en los distintos procesos de asignación de los ciclos de financiación en todas las fases. Voy a hablar del adelanto de la preparación de la subvención. Es una fase muy importante para el proceso de asignación de las subvenciones. Como muchos de ustedes saben, el objetivo de hacer esta petición de la subvención es estar listos para implementar a principios del periodo de implementación. Lo que hemos visto históricamente es que el tiempo que nos lleva rellenar hasta rellenar la asignación y la petición hasta la firma tarda mucho tiempo. Hay que prepararse de antemano desde el primer día para la implementación, para así que los solicitantes y los PRs tengan más tiempo para la preparación. Estamos animando a los candidatos a que adelanten el trabajo. De antemano pueden ir preparando el trabajo aguas arriba dentro del proceso de obtención de la subvención. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los solicitantes que tienen un enfoque de continuación del programa o donde los PR continúan, ocurre en muchos de nuestros portafolios o carteras, estamos recomendando que los PRs adelanten la preparación de la subvención en el proceso de financiación para tengan cierto detalle en algunos de los documentos básicos. Lo vamos a ver en un momento en el detalle. Eso permitirá que los RPs tengan más tiempo, los PRs tengan más tiempo para prepararse y centrarse en las actividades y prepararse para estar muy preparados y listos en el primer día de la implementación. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora en nuestro análisis interno es que los que firman pronto tienen una mejor ejecución y mejores actividades en el año 1 de la implementación. Así que recomendamos encarecidamente que los solicitantes adopten este enfoque de preparación de antemano para así estar mucho mejor preparados para comenzar la implementación el día 1. ¿Qué quiere decir adelantar la preparación de la subvención en esta fase? Pueden ver aquí en esta pantalla los 3 documentos básicos que acompañan las solicitudes, que son el marco de desempeño, el presupuesto detallado y la plantilla para la gestión de productos sanitarios. En el marco de desempeño, ¿qué podemos hacer de antemano? Vamos a incluir los indicadores y metas de cobertura para cada PR.
También vamos a desglosar cuando corresponda con una frecuencia de notificación de 6 meses para portafolios de alto impacto y centrales. Para el presupuesto detallado, ¿qué hay que incluir? Partidas presupuestarias para cada PR a nivel de los insumos de costos para portafolios de alto impacto y centrales. También añadir los supuestos detallados que respalden costos unitarios precisos. Eso se recomienda incluirlo también en el presupuesto detallado. Hay que tener conocimiento y experiencia del PR, eso es muy útil. Esto ha funcionado para los receptores del ciclo pasado. Y también tener presupuestos de subreceptores delimitados. O, por ejemplo, de los subreceptores o subbeneficiarios han identificado una serie de presupuestos. Se trata de agrupar los presupuestos en base a los datos que ya tengamos sobre los receptores beneficiarios. En cuanto a la plantilla para la gestión de productos sanitarios, es similar al presupuesto. Recomendamos incluir supuestos detallados que respalden cuantificaciones y costos unitarios precisos. La experiencia de los PR es muy importante en este sentido. Lo que hemos visto también en los portafolios que han asumido este enfoque en el pasado es que pueden ganar hasta 30 días para garantizar que la subvención esté lista para su ejecución. Ganan 30 días haciendo este tipo de anticipación. Para resumir, una vez más, si es posible, en particular allí donde se han sido seleccionados como continuación de programas anteriores, animamos a los PRs a que participen en el desarrollo de los documentos de la solicitud de financiamiento con el nivel de detalle requerido con estos documentos. Esto os va a ayudar a ganar tiempo durante la asignación de la financiación de la subvención. Esto hace ganar hasta 30 días para la implementación. Muchísimas gracias. Voy a pasarle la palabra a mi colega. Gracias, Colin. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver el resumen del marco de desempeño. Tenemos a Beatriz Domé, de Domeca, que va a presentar esta parte. A ti, Beatriz. Gracias. Hola a todos y todas. Me llamo Beatriz Domé. Soy especialista de evaluación en el equipo MECA, que es un equipo de análisis y monitorización del Fondo Mundial, y me ayuda Sofía para esta sesión. Estoy segura de que muchos de ustedes ya están familiarizados con el marco de desempeño de la subvención, pero muchos PRs existentes o colegas van a poder dar un resumen en un principio, porque hay gente que ya conoce todo esto, y luego veremos los detalles de lo que ha cambiado en el nuevo ciclo de financiamiento. Siguiente, por favor. ¿Qué es el marco de desempeño? Bueno, presenta el desempeño previsto a lo largo del periodo de solicitud de financiamiento y debe reflejar el grado de ambición para que los programas consigan resultados y tengan impacto por parte de los PR, de los receptores. Este marco de desempeño está alineado con los planes nacionales y luego hablaremos de ello en el debate. En resumen, este marco de desempeño es un documento Excel que vincula las metas y los objetivos de los programas con las áreas programáticas, que son módulos, las intervenciones y los indicadores relacionados. Se organizan en intervenciones específicas e indicadores relacionados. Se describen en el marco modular. Es el documento básico en un Excel donde se enumeran los indicadores de impacto, resultados y cobertura con los distintos presupuestos correspondientes. Lo comentaremos a lo largo de esta sesión. Se centra en los indicadores de impacto, resultados y cobertura. No tenemos nada a nivel de input, a nivel del marco de desempeño, pero debe incluir metas respecto a las cuales el país debe comunicar sus resultados. Los distintos receptores o PRs deben comunicar esos resultados. Tiene que coincidir con los planes estratégicos nacionales para las 3 enfermedades. Incluye también medidas de seguimiento del plan de trabajo, medidas de seguimiento del plan de trabajo para monitorear o seguir las actividades adicionales relacionadas con la subvención.
y en general se utilizan, bueno, se ha hecho en los ciclos pasados para los SSRS, comunidades, derechos y género. Pero también se pueden utilizar para otras actividades específicas, en especial cuando no es posible disponer de indicadores de cobertura o cuando estos son insuficientes. En estas medidas de seguimiento del plan de trabajo también las tenemos presentadas en una hoja Excel. Tiene distintas fases durante el ciclo de financiamiento de subvención. Primero se elabora durante la presentación de la solicitud de financiamiento y después se ajusta en la fase de preparación de la subvención. Y además se puede revisar con el tiempo. Se utiliza para evaluar el desempeño de las subvenciones y monitorear los indicadores clave de desempeño o KPIs. Es importante para los receptores, los PRs, y para el seguimiento de los KPIs, así como otras fuentes de datos que vendrán de otros socios como la OMS, etcétera. Pero tenéis que saber que muchas de las monitorizaciones de KPI vienen a partir de los resultados programáticos que son clave. Los resultados respecto a las metas del marco de desempeño son uno de los elementos que determinan los desembolsos que se realizan al receptor principal, lo que llamamos PR, durante la ejecución de la subvención. Siguiente. ¿Qué incluye el marco de desempeño? Una vez más, incluye las metas y objetivos para este ciclo, metas y objetivos del programa que se deben alcanzar durante la vigencia de la subvención. Hay una lista de módulos en este marco, hay una lista de módulos para los cuales se facilita el financiamiento. También los presupuestos detallados. La guía para estos dos documentos son los mismos. Tenemos metas, objetivos y módulos y esto va junto. También incluyen los indicadores y metas, indicadores de impacto, resultados y cobertura con referencias y metas. Y también los plazos de notificación para los indicadores de impacto y resultados. También incluirá una cobertura geográfica de estos indicadores, área geográfica para la notificación de indicadores de cobertura y resultados. Pueden ser nacionales o subnacionales, deberá especificarse en los comentarios. Hay un cuadro en el Excel para indicar los comentarios. También incluye el desglose o desagregación. Ha habido algunos cambios en la desagregación y desglose para este nuevo ciclo de financiamiento. Algunos se han añadido, otros se han eliminado para responder a las nuevas estrategias del Fondo Mundial. En general, este desglose o desagregación son categorías de desglose cuyos resultados se notificarán una vez al año. También hay líneas de base para las categorías de desglose. Hay referencias iniciales o baseline para las categorías de desglose. Hay también una acumulación de metas, una columna de acumulación de metas, donde podemos seleccionar cómo se agregarán las metas semestrales para las decisiones de financiamiento anual. En particular, para los portafolios de alto impacto o core o los centrales es cada 6 meses. Estas opciones de acumulación de metas, hay distintos tipos de acumulación para indicar cómo se van a anualizar estas metas en términos de resultados para la subvención. Pueden elegir también si un indicador es un subconjunto de otro indicador, y estos incluyen el marco de desempeño y también tienen medidas de seguimiento del plan de trabajo. Son hitos cualitativos o medidas de insumos o procesos con metas numéricas para los módulos e intervenciones que no cuentan con indicadores de cobertura adecuados para medir los avances. Son medidas tienen una pestaña especial de hitos o medidas que se utiliza para la evaluación de los indicadores. Las dos fases de desarrollo del marco de desempeño. La fase de solicitud de financiamiento, que se presenta junto con otros materiales y documentos de la solicitud. En esta fase de desarrollo normalmente hay un único fichero con la información de cada
receptor o PR, desglosados cuando corresponda, con una frecuencia de notificación de 6 meses. Y la fase de preparación de la subvención se ajusta con arreglo al presupuesto detallado, porque hay idas y venidas entre los documentos que se envían a los compañeros del Fondo Mundial y también hay archivos independientes para cada receptor o PR. ¿Cuáles son las novedades en el formulario del marco de desempeño para este nuevo ciclo de financiamiento? Podemos estar satisfechos, o podemos estar muy contentos de decir que se han realizado mejoras en función de las observaciones recibidas en los últimos años. Podemos decir, y les vamos a tranquilizar, no se han realizado cambios estructurales en el formulario, tan solo modificaciones para facilitar su uso. Por ejemplo, las reglas de datos tienen colores diferentes para una lectura mejor, para que sea un uso más accesible y más fácil por parte del usuario. Porque antes no era fácil de leer y con los colores de las filas de datos se pueden intercambiar para facilitar su lectura. Se ha añadido una característica, una funcionalidad para alertar a los usuarios en caso de error. Luego veremos una diapositiva donde se les mostrará cómo funcionan estas alertas de error. Estas alertas se añadieron, es una columna situada más a la derecha y esto se ha añadido en los indicadores de impacto, resultados y cobertura. También ha habido un cambio en los indicadores inversos para los indicadores de cobertura estándar y personalizados con valores sí, no, en el nuevo formato, en el nuevo formulario. Para los indicadores estándar hay que añadir, pero algunos ya están prerellenados. Se ha eliminado la hoja única de vista de impresión y se ha reemplazado con 5 hojas de vista de impresión. Esto es una diferencia para un archivo más fácil de imprimir. Así que la vista de impresión está dividida en 5 hojas con un resumen, metas de impacto, objetivos y resultados, cobertura, medidas de seguimiento del plan de trabajo. Estas son las 5 hojas de la vista de impresión. Otro cambio ha sido que la columna de población se ha eliminado del resumen. Estaba dentro de la sección medidas de seguimiento del plan de trabajo. Los indicadores de cobertura y las medidas de seguimiento del plan de trabajo, esto se ha eliminado esta columna de población. ¿Por qué? Porque para algunas poblaciones específicas que se han añadido en las intervenciones específicas. Así que en los menús desplegables ahora contienen esta información en lugar de tener que ir a la columna de población. Espero que esto sea también útil para ustedes. Y se ha añadido una nueva pestaña para documentar los supuestos de las metas, algo que se añadió tras recibir su feedback. Aspectos a recordar. Lo importante es que si se modifica la plantilla, si alguien la modifica, si alguien lo usa y se modifica y se añade información en la página Excel, va a hacer que el fichero no sea importable. Ese es el problema. Habría entonces que descargar otro formulario y tener que volver a rellenar toda la información. Así que, por favor, hay cosas que hay que hacer y que no hacer con este archivo Excel. Primero, ¿qué no hacer? No vulnere la protección mediante contraseña. A menudo lo vemos porque Excel es un archivo que es fácil de modificar, de dividir, alterar, y es fácil copiar y pegar la información, porque hay cosas que ya incluyen información prerellenada, así que evitar ni escribir, ni copiar, ni pegar información en las celdas que incluyen listas desplegables o fórmulas. Limítese a seleccionar las opciones que figuran en dichas listas. Sí. Existen valores de numerador y denominador y un porcentaje, pues si no tienen el numerador y el denominador, está bien añadir el porcentaje manualmente. En ese caso, recuerde que con el tiempo y cuando tengan un nuevo marco de desempeño, cuando haya una revisión, si puede añadir el numerador y el denominador, recuerden que no hay que introducir manualmente el valor de porcentaje, cuando ya tengan el numerador y el denominador. No añada ni elimine columnas o filas.
y no añada nuevas pestañas en el marco de desempeño. No le guarde el libro en un formato de archivo que no sea .xlss, que es el de Excel. ¿Pero qué se puede hacer a la derecha? Aumentar o reducir la altura de la fila o el ancho de la columna. Pueden congelar o inmovilizar paneles, bloquear paneles o congelar paneles y ocultar columnas, pero asegúrese de volver a mostrarlas antes de enviar la plantilla. Siguiente, por favor. Esto es clave para todas las personas que trabajan en el desarrollo o hagan la revisión del marco de desempeño. Es una instrucción para completar el marco de desempeño dentro del fichero que haya sido revisado para alinearse con los cambios en el PF. Y hay que hacerlo con mucho cuidado para todos los usuarios y eso les va a ayudar mucho para rellenar a lo largo de todo el ciclo de asignación. Por favor, revisen las instrucciones, la pestaña de instrucciones. Siguiente diapositiva. Algunas otras observaciones o comentarios claves para que todo pueda estar correctamente cumplimentado. Deben de asegurarse de que todos los campos estén correctamente cumplimentados, ya que pasarán a la siguiente pestaña automáticamente. Si hay incorrecciones, también podrían producirse problemas a la hora de importar el fichero. No escriba o no cambie los símbolos, porque hay una columna específica en la que, por ejemplo, no se puede añadir ningún tipo de texto en el que aparece en los campos numéricos. En la siguiente transparencia sí que se han producido algunos cambios de decimales en lo que es el archivo, pero todos los campos de referencias y metas para los indicadores de resultados e impacto del sistema operativo y soluciones sí que permiten introducir hasta 4 posiciones decimales, pero no más. También hay un campo que sí que permiten bastantes palabras, pero no superen el límite de palabras en los campos. Y en cuanto a los sistemas operativos y subvenciones en los que los comentarios en inglés no están traducidos, tenéis que tener mucho cuidado y cercioraros de que todos los comentarios estén traducidos para poder cumplimentarlo correctamente. Siguiente diapositiva. En cuanto a las alertas de error que vais a tener en este nuevo Excel del marco de desempeño, hemos hecho una lista con las causas de los mensajes de error. Podéis ver cuáles pueden ser los avisos que aparezcan en el fichero, por ejemplo, donde hay un indicador que solamente tenemos que incluir un denominador. Si el usuario ha introducido un denominador o porcentaje, para este indicador de impacto saldrá un mensaje. En cuanto a los menús desplegables, aquellas celdas que tienen desplegables, esta es una nueva característica. El usuario ha seleccionado un indicador estándar en el menú desplegable y también debe de seleccionar sí o no en el indicador inverso personalizado. Es decir, que no se puede tener un indicador estándar y un indicador inverso en la misma línea, por eso aparecerá un indicador de error. También el usuario sobreescribe, copia y pega. Por ejemplo, si en el menú desplegable ha seleccionado un módulo y a continuación un indicador estándar en el menú desplegable es modificado, entonces saldrá un aviso. Copia y pega texto en el numerador o denominador de los campos de referencia o metas, o si hay un intento de copiar y pegar un indicador de impacto que no existe o un módulo que no existe. Todo esto dará lugar a una serie de alertas. En la siguiente diapositiva
Tenemos algunas observaciones en cuanto a los decimales y redondeos en Excel. En Excel, por ejemplo, los indicadores de cobertura aparecen descritos en la parte izquierda, indicador de impacto. Tendremos numeradores, número de referencia y número de meta, 4 posiciones decimales, por ejemplo, porcentaje hasta 2 posiciones decimales, pero indicador de resultados o de cobertura, perdón, tenemos número de meta sin decimales, no habrá decimales, tampoco los numeradores de referencia y de meta sin decimales, los porcentajes meta, 2 posiciones decimales, y tendremos porcentajes de meta, tanto también como porcentajes de referencia, 2 posiciones decimales. Esto por defecto, pero por supuesto tienen que saber que si cambian o añaden decimales, los cambios no serán integrados en el sistema operativo de subvenciones. Sí aparecerá lo que está a la izquierda. Se ha cambiado algo en cuanto al redondeo. El redondeo será hacia arriba a la decena más cercana. Por ejemplo, 32,5 será redondeado a 33 y los decimales aparecerán se mostrarán en el PDF. Y esto es válido para las cifras. Mantengan a la vista esta diapositiva para que puedan trabajar correctamente tanto en el Excel como en el sistema operativo de subvenciones. Siguiente diapositiva, por favor. Este simplemente es un pantallazo de una alerta de error en este marco de desempeño. Por ejemplo, en esta línea tenemos unos indicadores de cobertura y si clicamos, creo que se puede clicar. Aquí intentamos añadir texto en lo que consideramos como una celda con un importe, con una cifra. Saldrá una alerta y ahí vendrá indicado que se ha producido una alerta. Y si nos fijamos a la izquierda y arriba, tenemos el número de errores producidos. Por ejemplo, si cometemos más de un error en este archivo, el número de errores o el contador de número de errores dará una aproximación del número de errores y creo que con esta diapositiva creo que ya estará todo. Simplemente para mostraros, yo ya he terminado. Muchísimas gracias, Beatriz. Tenemos, creo que unas preguntas, pero a mí también me gustaría decir que como tenemos interpretación, vamos a leer las preguntas para que las puedan interpretar a los diferentes idiomas. Así que, por favor, si pueden leer las preguntas en francesas y así los intérpretes podrán interpretar. Estas transparencias las hemos compartido con todos los que están en la llamada, en Zoom, pero que también lo vamos a compartir. Así que pueden acceder a las versiones en español y en inglés. Lo voy a leer en francés para que se traduzca, ¿verdad? Que se interprete. Buenos días a todos. Espero que pueden compartir las guías de seguimiento y sus modos de cálculo, periodicidad, carácter acumulable o no, y si esto se ha actualizado. Voy a contestar en inglés, ¿no es así? Bueno, me lío un poquito cuando tenemos el servicio de interpretación, lo siento. Sí, el nuevo marco modular ya está disponible en la web del Fondo Mundial. En este marco modular no aparecen todos los detalles que acabamos de describirles sobre cómo calcular, etcétera, sino que esto aparecerá en la hoja en la que estará traducido también al francés y al español para este nuevo ciclo de subvenciones. Esto es algo que hemos añadido ulteriormente.
Así que, repito, estos documentos serán traducidos, pero el marco modular con la lista de indicadores ya están a vuestra disposición en la página web del Fondo Mundial. Otra pregunta, ¿cuándo vamos a recibir estas plantillas? En cuanto a la guía o los PFs, no sé cuál es el procedimiento a seguir cuando tenemos que compartir la información con los RPs. Sí, David, por favor. Bueno, sí, me presento, me llamo David Nash, yo también trabajo en el Departamento de Financiación y Subvenciones del Fondo Mundial. Las plantillas se generan a medida para cada país y estarán a vuestra disposición a través del equipo de país. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es sobre el presupuesto. ¿Podríamos conseguir las guías sobre el presupuesto como en el pasado? Sí, tenemos una sesión sobre el presupuesto en sí. Tenemos una guía que está en línea con el marco modular, pero dejo que lo expliquen mis compañeros. Sobre todo lo van a hacer a continuación con respecto al presupuesto. Estas deliberaciones se realizan una sola vez. Sí, esto es en cuanto a los tipos acumulables, es decir, que cada indicador tendrá un tipo de acumulación diferente o diferentes tipos de acumulación que podrán elegir y eso dependerá del tipo de acumulación, dependerá también del programa. Por eso, para la gran mayoría de los indicadores existe solamente un tipo de acumulación. Sabemos que varía en función de los países, tal y como distribuyen sus programas. Y también es lo importante de este tipo de acumulación es que el RP quiere ver los resultados agregados cada año. Así que para los países que solamente presentan un informe una vez al año, esto tampoco será importante o pertinente porque solamente tomamos el final del año. Pero para aquellos países que presentan informes cada 6 meses, a partir del momento en el que tenemos un PF, el proceso de solicitud de subvención, este tipo de agregación de suma permanecerá siendo la misma durante todo el ciclo de la subvención. Y la idea detrás de todo esto es saber cómo podemos añadir o agregar estos resultados. Utilizamos el mismo denominador porque son personas que reciben servicios y el grupo de destinatarios es el mismo, por ejemplo. Dependerá claramente de cómo se articula el programa y solamente será necesario para aquellos portafolios que se hacen o se presentan cada 6 meses. Siguiente pregunta. A la hora de rellenar el marco, se incluyen todos los marcos, todos los módulos. Sí, es una excelente pregunta. Los módulos que incluiremos en el marco de desempeño serán los que encajen con los fondos solicitados. La idea es que incluyamos mediciones bien a través de indicadores para aquellos módulos para los que existe una financiación o una solicitud de financiación. Hay un marco de desempeño para el C19RM, para el próximo ciclo. Creo que tendremos que esperar un poco para responder a esta pregunta, ya que
Todavía no tenemos marco de desempeño para el C19RM. Todavía no lo hemos ultimado. Tendremos que estar en contacto para poder proporcionarles más información al respecto. Una pregunta de Gabriela. Pues si podemos recibir la presentación en francés. Yo creo que sí, porque estas diapositivas creo que están traducidas. ¿No es así? Sí, creo que tenéis las versiones en francés, en español. Ha habido una solicitud por parte de todos los participantes, es decir, que todas estos documentos fuesen traducidos al francés. Creo que lo hemos hecho un esfuerzo para que podáis contar con estos documentos en francés y en español. Sí, todos los documentos y la grabación en 3 idiomas, inglés, francés y español, estarán disponibles en la plataforma eLearn. Hay otra pregunta, creo, sí. ¿Habrá nuevos indicadores en la hoja de referencia? Sí, correcto. Estamos ultimando estos indicadores porque se han producido cambios en el marco por módulos, sobre todo en cuanto a los indicadores de SSRS. Y, por supuesto, estos indicadores tenemos que revisarlos basándonos en una guía global. En los últimos años hemos revisado estas directrices para las 3 enfermedades. Así que este nuevo marco está en línea con la guía mundial y esperamos que estos indicadores nos permitan saber un poco mejor cómo interpretar estos indicadores. Así que, por favor, síganos para tener esa información añadida. Gracias. Tenemos una pregunta más que voy a leer de Esther. ¿Por qué incluir módulos que no tienen indicadores o WPTMs en el FP? Suele resultar un poco confuso, sobre todo en el MCC. ¿Alguna idea al respecto? Tienen que informar respecto a todos los módulos indicados en el FP. Los módulos que tenemos que incluir en el FP son aquellos para los que se han solicitado la financiación, la subvención. Esta es, vamos a decir, la base de la selección que tenemos que incluir en el marco de desempeño. Pero, por supuesto, hay otras solicitudes, por ejemplo, las de los indicadores KPIs. Algunas veces algún país no tiene financiación en esa área, pero a pesar de eso el país contribuye al KPI de esa zona o de esa región. Por lo tanto, se añade ese indicador modular. Pero simplemente con esto quiero decir que hay una mayor complejidad en la elección de los módulos, de los indicadores que requerimos en términos de subvenciones, pero lo más importante es que esto debería de iniciarse con la subvención y, por supuesto, los debates con los países es para poder encajar en los criterios. Lo confuso surge cuando no hay suficientes inversiones que justificarían la inclusión de un indicador de módulo. Pero tengo que decir que esto tiene que ver con los países, pero hay algunos requisitos que a veces tenemos que cumplir, además de lo que se exige para la solicitud de subvención. Una vez apuntado esto, tengo que decir que para el nuevo ciclo de subvenciones, los diferentes equipos del Fondo Mundial están abordando unas instrucciones o indicaciones específicas con respecto
a los RPs con respecto a la evolución de este marco de desempeño. Pero por favor no duden en solicitar más información al respecto. Gracias, Beatriz. Creo que hay alguna otra pregunta con respecto al marco de desempeño, pero vamos a pasar ahora a la siguiente sección. No hay más preguntas con respecto al marco, pero si tienen alguna otra pregunta, pueden comentárnoslas después, al final de esta sesión. Ahora voy a pasar la palabra al representante de finanzas, Satar. Gracias. Gracias, buenos días. Me llamo Satar. Soy especialista en finanzas y voy a presentarles a continuación el presupuesto detallado. Siguiente diapositiva. Fundamentalmente no hemos hecho cambios enormes en esta plantilla en cuanto a estructura y contenido, solamente 5 áreas de categorización de cambios que vamos a ver hoy. Ya hemos dado instrucciones en un documento donde se aclaran todas estas áreas, como en el último ciclo también lo hicimos, y hoy nos vamos a centrar en estos cambios. Para cualquier detalle más, pueden referirse a la página web del Fondo Mundial y podemos darles todos los detalles que necesiten para responder a sus preguntas relacionadas con este presupuesto detallado y la plantilla. Cuando hablamos de los cambios, si lo comparamos con la última versión, la primera modificación que hemos hecho en esta plantilla es la frecuencia de los presupuestos. Anteriormente, el presupuesto estaba basado en trimestres. Y ahora en la plantilla verán que tenemos distintos bases anuales. Ya no será basado en trimestres, sino en años. En la plantilla verán que los presupuestos ahora son en base anual, ya no es en base a trimestres. El segundo cambio que hemos hecho en esta plantilla es que hemos dividido los detalles en dos áreas diferentes. Para no productos sanitarios, o sea, no HP, MT, es decir, no productos sanitarios, y otro es para los productos sanitarios, sí, HP. Productos no sanitarios y productos sanitarios, dos pestañas en la división de la pestaña del presupuesto detallado. Esto lo vamos a implantar este año. Si solamente tiene para presupuestos detallados no sanitarios, solo tendrá esa parte que rellenar. Pero si no, tenemos dos pestañas. Si las pueden rellenar las dos, pues bien, y si no, solo una de ellas. Otro tercer cambio importante en el presupuesto detallado es la actualización y estandarización de los datos de referencia. Anteriormente habrán visto en la plantilla que estas partes estaban vacías, eran campos vacíos. Eran asunciones y ahora tenemos una estandarización en estos datos de referencia con esta información que aparece en amarillo, sobre todo para módulos, intervenciones e insumos de costos. Algunas tablas verán que habrá que rellenarlas con la información para bien rellenar la plantilla con del presupuesto detallado. Estos es una tabla revisada que pueden utilizar para los supuestos. Aquí pueden hablar de ello con los especialistas financieros, pues si quieren modificar o quieren modificar algo, nos pueden contactar. Pueden hacer todos estos cambios que aparecen aquí, a la derecha en amarillo. El cuarto cambio importante que hemos introducido con respecto a la plantilla anterior es las pestañas eliminadas. Esto es muy importante para el marco y el módulo anterior, para alinearnos con las dimensiones de costes. Además, verán que hay otros datos de referencia a nivel de la entidad. Tipo de entidad ejecutora, en función de los datos de las entidades de las subvenciones. Esto está también en la columna en amarillo.
Hemos actualizado las referencias para el tipo de entidad ejecutora. Tipo de proveedor externo, para ajustarse al requisito de pago directo a los proveedores externos. Son las guías presupuestarias. Aquí, entonces estoy resumiendo lo que aparece en amarillo. Y también dimensiones de geografía y fuente de los fondos. Anteriormente, lo habrán visto, había una dimensión que se llamaba geografía, pero no era obligatorio, era una opción. Pero esta vez esto es obligatorio. Es un requisito de geografía y fuente de los fondos. Sobre todo a nivel comunitario es importante. Luego, fuentes de los fondos. Aquí anteriormente había distintos fuentes de fondos. Hemos retirado todo lo que había antes y ahora verán solo un tipo de fondos en función de las cartas de asignación, y además de esto verán otra herramienta especial. Eso es lo que tenemos de momento, lo verán en el detalle y les darán más información cuando todo esto sea utilizable por fin. Y en geografía me gustaría mencionar que este año, aunque es un campo obligatorio, hay también flexibilidad aquí. El usuario tiene que dar esta información de forma muy genérica. Por ejemplo, nivel central, nivel subnacional, nacional, comunitario, etc. Es muy general. Además de todos estos cambios que acabo de citar, hemos eliminado algunas pestañas. Pestaña de población, que ya no es necesaria. No es necesario rellenar la pestaña de población porque ya está embebido en poblaciones de referencia. Luego hemos eliminado la pestaña de resumen adicional. Antes lo conocían en la pestaña de resumen adicional y ahora ha sido sustituida por una opción desplegable en la pestaña resumen por fuente de fondos, esa que acabo de comentar anteriormente. Puede ser un fondo aprobado para algún requisito concreto, por ahí lo pueden resumir. Resumen por fuente de fondos. Siguiente. Aquí tenemos los cambios clave, los 5 tipos de pestañas. El documento de detalle también está publicado ya en la página web del Fondo Mundial para las instrucciones para saber cómo cumplimentarlo. Y les podemos compartir el enlace también para estos detalles. Todas esas instrucciones están en la página web, podrán seguir las instrucciones para cada contenido, para cada pestaña tendrán el detalle de cómo hay que rellenar. Para explicar un poco, hemos categorizado esta plantilla en 5 categorías. La primera es pestañas de configuración, Setup Tab, pestaña de configuración. Hay 3 secciones en esta pestaña de configuración. La primera es información de la subvención. Información de la subvención. Esto es una información básica en el GOS, que es el sistema operativo de la subvención, el GOS. Luego también hay configuración de la presentación de informes y configuración de la plantilla de presupuesto. Aquí se puede incluir el nombre de la enfermedad y información relacionada. Bueno, todo esto en la información de la subvención es I pequeña. 2 Is, configuración de la presentación de informes. Ahí verán todo lo que se puede meter ahí. Requisitos varios. Para esta sección verán requisitos de edición, sobre todo la selección de los productos. Las pestañas del presupuesto detallado. Hay 2 pestañas independientes del presupuesto detallado, una para el presupuesto de productos sanitarios y una pestaña para el presupuesto de productos no sanitarios. Hay una serie de instrucciones que pueden seguir en las guías HPMP.
tienen que entender si se les requiera el presupuesto para productos sanitarios o no. Ahí tenemos la categorización en el portafolio y según eso tenemos distintos requisitos. Tienen que seleccionar si es aplicable o no. Si no lo selecciona, entonces no verá ninguna información ahí en las pestañas del presupuesto detallado, ya sean de productos sanitarios o no, en azul. La selección se basará en el requisito del portafolio, ya sea aplicable a productos sanitarios o no. La tercera sección, en amarillo, son las pestañas de supuestos, Assumption Tabs. Pestañas de supuestos presupuestarios estandarizados para recursos humanos, gastos de viaje y hoja libre para otros supuestos. Antes hemos hablado de la geografía. Entonces se llaman pestañas de supuestos en amarillo, que también podrán rellenar. La segunda categorización de estas pestañas, tenemos las pestañas del presupuesto detallado. También he hablado de las pestañas de resumen. Por ejemplo, para HP, si es aplicable para productos sanitarios, solamente en función de las previsiones para 1, 2, 3 y 8, 9, 10 y hasta 13. No vamos a requerir pedir e indicar ningún presupuesto para 5 y 6. Esta es la información que va a venir de HPMP. ¿De qué manera va a trabajar en HPMP? Tenemos una pestaña detallada. Cuando se impriman los datos, se van a consolidar en una sola pestaña. Si no, el usuario tendrá que copiar y pegar de HPM al presupuesto detallado. En la plantilla no pueden poner ningún dato manual, estará disponible solo para copiar y pegar. Y para la funcionalidad copiar y pegar, tenemos instrucciones detalladas en el documento de instrucciones para HPP y los no productos sanitarios, en azul. Teníamos distintos tipos de pestañas para HR, TRC, en amarillo, vuelvo al amarillo. Para HR, es decir, presupuestos estandarizados, resumen, recursos humanos, gastos de viaje y hoja libre para otra información. Esta información está alineada con lo que requerimos en la plantilla anterior, en amarillo. Ven todas las instrucciones detalladas, todos los documentos, todas las tablas. Se puede hacer copiar y pegar allí donde sea necesario si el usuario tiene que usar estas tablas distintas veces, en múltiples veces. Lo importante es relacionar o alinear estas pestañas de supuestos y las pestañas del supuesto detallado y las pestañas de resumen. Esta es la base del diseño de la plantilla del presupuesto detallado. Además de HRTRC, es decir, presupuestos estandarizados para recursos humanos, gastos de viaje y hoja libre. La hoja libre, pues pueden establecer sus otros costes importantes con sus distintas categorías. La cuarta categoría en blanco son las pestañas de resumen, Summary Tabs. Si vemos estas pestañas de resumen, están divididas en 4. 1. Resumen del presupuesto por módulo, agrupación de costos y entidad ejecutora. Cuando vean esta pestaña, verán un desplegable, es decir, por ejemplo, quieren poner el resumen del total del presupuesto o solo para HP o para no HP, por módulo, etcétera. El segundo es resumen por intervención. Aquí de nuevo verán enumeradas todas las intervenciones con ese menú desplegable a nivel de la intervención. El tercero, resumen por insumo de costos. Y verán toda la información solo para HP o para no HP o para el presupuesto total. Y la última, el 4, resumen del presupuesto por fuente de fondos. Verán todas esas dimensiones, algunas se han modificado, algunas pestañas han sido eliminadas. Ahora tenemos solo una, que es el resumen del presupuesto por fuente de fondos.
Y además, verán otras funcionalidades en la nueva plantilla. Algunas de las pestañas estaban solo en inglés y algunas no se podían traducir ahora. Solo hay una pestaña y pueden traducirla. Si la quieren ver en otro idioma, tienen que apretar. La base está escrita en inglés, pero si lo quieren ver en francés, entonces tienen que seleccionar del desplegable en el idioma que quieren. La quinta categorización de la plantilla del presupuesto detallado son las pestañas de RCI Panorama de Inversión. Aquí no tienen que indicar nada si no quieren. Son datos que proceden de otras pestañas y se actualizan automáticamente. La pestaña RCI proporciona un cálculo estimado de la recuperación de costos indirectos. Se utiliza para propósitos de análisis por parte del Fondo Mundial y el usuario puede dar detalles de recuperación de costos indirectos, que son ICR en inglés. Y no hay cambios fundamentales en esta área en negro. Hemos publicado instrucciones para rellenar esta parte de pestañas de RCI Panorama de Inversión. Si necesitan alguna aclaración, si tienen alguna pregunta, pueden ponerse en contacto con sus personas de referencia. Aquí están los recursos del presupuesto detallado. Estaremos aquí para ayudarles en las instrucciones de cumplimentación. ¿Hay alguna pregunta que está entrando en el chat? Vamos a ver la siguiente diapositiva para las preguntas. Voy a darle la palabra a Colin para responder a esta pregunta. Gracias, Nicole. Voy a intentar leerlo en francés. ¿Pueden volver a explicarnos cómo se rellena online y la importación del fichero? Eso es lo que dice en francés, la pregunta de Draman Cone. Durante la fase de la solicitud, los formularios serán compartidos por el equipo país con los distintos solicitantes y los CCMs o MCCs, donde habrá que rellenar la solicitud final y compartirlo con el equipo país a través del email. Así que no va a haber cambios con respecto al ciclo anterior en la manera en la que se rellenan y cumplimentan estos documentos y se comparten con el Fondo Mundial en la fase final. Cuando hablamos de la preparación de la subvención, los PR, es decir, los receptores principales o beneficiarios principales, entran en un portal del Fondo Mundial donde podrán acceder a las versiones de preparación de la subvención de los ficheros, los podrán rellenar online. La versión final será compartida a través del portal del Fondo Mundial. Luego verán que hay otra sesión de información que se organizará a mediados de marzo sobre la preparación de la subvención. Así que les enviaremos esa invitación para ese webinario. Gracias. Gracias, Colin. Para la pregunta 13. Vamos a ver con esta persona a nivel de finanzas para responder a su pregunta para la recepción de la plantilla. Voy a pasar a la siguiente pregunta sobre si podría proyectar la plantilla del presupuesto. Satar, ¿puede responder si podría proyectar la plantilla de presupuesto? ¿Puede repetir la pregunta que no la he oído bien? Sí, Gabriela Masaya pregunta si podría proyectar la plantilla de presupuesto durante este webinario. Vale. Bueno, he hecho una introducción. Hemos hecho cambios en la plantilla de presupuesto, no ha habido cambios muy importantes. No tengo aquí ahora la plantilla delante de mí, pero si tiene alguna pregunta, puedo ponerme en contacto con su equipo país y responderle concretamente a su pregunta, pero ahora no se lo puedo proyectar. Gracias. La siguiente pregunta de Cécile de la Rupel. ¿Puede confirmar cuándo estarán disponibles en la página web las guías de presupuesto revisadas? Bueno, espero que se publiquen pronto, al final de la semana que viene. Haremos lo mejor para
prepararlo y publicarlo lo antes posible. Lo vamos a publicar pronto en la página web, tal y como se lo he dicho. Gracias. Gracias. La próxima pregunta que tenemos también nos la plantean a través del chat. Se refiere al tipo de cambio que vamos a aplicar en la plantilla. Muchas gracias. Yo creo que es bastante sencillo. Si veis las instrucciones veréis todos los detalles. Creo que antes se recibía la plantilla y el tipo de cambio estaba rellenado, pero ahora tenéis las instrucciones para que puedan, por supuesto, ajustarlo al tipo de cambio de su país y tendrán que proporcionar la información adecuada. Normalmente le recomendamos que utilicen los 200 EAM por motivos de presupuesto, pero si necesita utilizar cualquier otro tipo de cambio que se adapte mejor a su situación y país, lo pueden comentar con su especialista financiero y le asesorarán sobre cómo podrían utilizar otro tipo de cambio. Esto se incluirá en las instrucciones de financiación que publicaremos en breve. Muchas gracias. Siguiente pregunta relativa al presupuesto. ¿Podemos obtener el fichero Excel del presupuesto? Tenemos que decir que el presupuesto será enviado por el equipo de países a todos los solicitantes, a los representantes de país para que puedan rellenarlo. Sí, eso es. Lo hemos comentado antes. Esto es algo específico para los diferentes países o diferentes según las enfermedades. Así que esto generalmente lo proporciona el equipo de país. Ya está. Espero haber contestado a sus preguntas. Muchas gracias. Creo que ya nos hemos puesto al día con todas las preguntas que nos acaban de formular. Esperamos algunos minutos para ver si hay alguna otra pregunta. Aprovecho estos instantes para comentarles que las diapositivas de esta sesión están a su disposición en eLearn en los diferentes idiomas. Tendrán acceso a esta información a través de los links en eLearn. Volvemos a incluir el vínculo en el chat para todos aquellos que deseen acceder a la plataforma eLearn. Tenemos una nueva pregunta. Pueden mandarnos presupuestos separados por separado de los diferentes marcos de desempeño de los representantes de país, perdón. No sé si voy a poder contestar a esta pregunta. Se puede hacer presupuestos en ficheros diferentes, pero luego hay que presentar un único fichero consolidado. El panel de revisión técnico lo requiere así. Quieren ver un único presupuesto resumido consolidado para la solicitud de financiación. Por lo tanto, el presupuesto debería de incluirse en un único fichero. No obstante, podéis añadir diferentes pestañas. Les recomendamos, por lo tanto, que siempre que sea posible lo hagan por
PR y después podrán ser retomados por los diferentes RPs. Utilizar un único fichero es lo que se exige, pero no debe de limitar el número de solicitantes. Es decir, que los solicitantes pueden efectuar un presupuesto por diferentes módulos. Muchas gracias, Colin. Muchas gracias, Satar. Tenemos otra pregunta sobre el vínculo con los nombres de los países o los miembros por país. David has beat me to it, so thank you, David. David ya se ha adelantado, os ha proporcionado el vínculo. Yo creo que hemos contestado a todas las preguntas del chat. Encontraréis todos estos recursos en la plataforma eLearn. Así que muchísimas gracias y os deseo un feliz día. Gracias.